Buenos días, estimados estudiantes de los octavos años A y B. ¿Cómo están, jóvenes? Les damos una cordial bienvenida a una nueva clase de lenguaje. En la clase anterior, junto a la profesora Gabriela, ustedes conocieron el concepto de lo cómico, que es algo que nos divierte y nos hace reír, y realizaron una primera lectura de la obra dramática El ahogado de Neil Simon, aplicando una estrategia de lectura que aprendieron en esa clase y siguiendo las indicaciones dadas para hacer una lectura dramatizada. El objetivo de la clase de hoy es profundizar la comprensión de la obra dramática El ahogado, identificando el conflicto que se presenta en la obra y qué hace cada personaje frente a él. Para cumplir con este propósito, trabajarán con el texto El ahogado de Neil Simon, presente entre las páginas 132 a las 140 del texto de lenguaje. Recuerden, como les he mencionado anteriormente, que deben realizar todas las actividades que les proponemos en su cuaderno, agregando la fecha, el objetivo de la clase, que es muy importante, pues te indica la meta que debes alcanzar y el número de la clase que estás desarrollando. Partamos entonces activando los conocimientos previos que ustedes ya poseen. ¿Saben qué es una comedia? ¿Han leído o visto alguna? ¿En qué se parecen o diferencian con el ahogado? Coloquen mucha atención a la información que les voy a entregar sobre el tema. La comedia son obras dramáticas que presentan un conflicto mediante el diálogo entre personajes. El texto es escrito por un dramaturgo. Este texto se estructura en diálogos con acotaciones. A su vez, la obra dramática tiene una virtualidad teatral, es decir, que puede ser representada en un escenario y convertirse en una obra teatral. La obra teatral, por su parte, incorpora la escenografía, la iluminación, el sonido, el vestuario, el maquillaje y las actuaciones. La comedia nació en Grecia antigua, hacia el siglo V a.C., y algunas de sus principales características son las siguientes. 1. Presenta personajes comunes y corrientes que enfrentan conflictos de la vida cotidiana. Esto es, el espectador se identifica con los personajes y al reírse de ellos puede mirar en forma graciosa sus propios defectos y debilidades o los de la sociedad en que vive. Los personajes presentan vicios y defectos. Algunos se configuran como personajes tipo con rasgos marcados. Esto se refiere a que el espectador reconoce al personaje tipo y lo relaciona con otros personajes y con experiencias que ha vivido, identificando vicios y defectos presentes en la sociedad. Y por último, en sus orígenes tenía una doble finalidad: divertir a la audiencia y a la vez educarla. Esto se refiere que al ridiculizar los vicios y defectos se esperaba que el espectador se avergonzara de ellos y los corrigiera. A continuación, te invitamos a leer el texto El ahogado, presente en las páginas 132 a las 140 de su libro del subsector. Les sugiero que realicen una lectura dramatizada, con un volumen adecuado y con la expresión correspondiente. Dejen fluir su imaginación para visualizar a los personajes y sus acciones. Revisen el vocabulario que está destacado en tono azul y que aparece a los costados del texto. Lean en un lugar tranquilo para que puedan concentrarse, pues toda su atención debe estar en la lectura. Disfruten lo que leen, así es más fácil, chiquillos, comprender. Partamos entonces leyendo El ahogado de Neil Simon, obra dramática. Vamos leyendo, vamos bajando y tomando en cuenta todas las indicaciones que acabo de realizar.
Seguimos leyendo atenta y comprensivamente esta cómica obra de teatro. Y llegamos a la página, si no me equivoco, la 141. Sí, página 141. Después de la lectura, entonces, van a responder en su cuaderno las siguientes 5 preguntas sobre el texto leído que están acá en la página 141. Primera pregunta, las vamos a revisar. Dice así: describe física y psicológicamente y socialmente a cada personaje. Considera la información explícita e implícita que aparece en el texto. La explícita obviamente que es la que aparece y la otra que tú tienes que deducir. En esta pregunta debes describir a los 3 personajes: al escritor, al vagabundo y al policía. Por ejemplo, describamos al escritor. ¿Qué podríamos decir de él? Se podría presumir que es un hombre de mediana o avanzada edad. Pareciera que cuenta con experiencia en la escritura, sufre de una discapacidad por su cojera y posee cierta holgura económica. Podríamos decir que su personalidad es suspicaz y curiosa. Y ustedes tienen que realizar lo siguiente con los otros 2 personajes. Pregunta 2. ¿Qué conflicto se presenta a partir de la aparición del vagabundo? Recuerde que el conflicto se produce entre el escritor y el vagabundo. Y ustedes deben responder cuál es ese conflicto. Pregunta 3. ¿Qué pasa al final? Resume la última acción y relata qué crees que pasó después. Recuerda que en la última acción el vagabundo pide socorro y el escritor no puede llamar a la persona encargada de salvarlo, pues ha olvidado su nombre. ¿Y qué crees que pasa después? Eso lo tienen que responder ustedes. Pregunta 4. Identifica una acción que resulte incoherente o que rompa con lo común. Resúmela con tus propias palabras siguiendo este ejemplo. El vagabundo ofrece como espectáculo ver a un hombre ahogado. Y por último, la pregunta 5, que no aparece ahí en el texto, pues yo la elaboré, dice así: ¿por qué se puede determinar que esta obra es una comedia? Entonces, ¿qué aprendieron hoy? Que las comedias son obras dramáticas que presentan un conflicto mediante el diálogo entre los personajes. No olviden, jóvenes, reportar las evidencias de su trabajo a través de sus profesoras jefes, para que podamos revisar, retroalimentar y evaluar sus actividades en este breve periodo que va quedando de este año escolar 2020. Les enviamos de parte de la profesora Gabriela y mío un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes y les pedimos que sigan cuidándose, tomando los resguardos necesarios para evitar posibles contagios. Chao, que estén bien.